Dios te bendiga, mi hermano querido. Qué placer tener la oportunidad de encontrarme contigo a través de este canal de YouTube, Adorando con Ferreira. En esta ocasión tenemos la intención de compartir la lección de escuela sabática de esta semana, el cual será para el sábado 17 de enero. Estaremos compartiendo el resumen de la lección el próximo sábado en cada una de nuestras iglesias, el sábado 17 de enero. Esta lección tiene como título Vida y Muerte. Vida y muerte. Estaremos analizando realmente estos conceptos a la luz de la palabra de Dios. Así que, hermano querido, esta lección está bien interesante. Esta lección está bien dinámica. Hay muchas lecciones aquí dentro que podemos aprender y aplicar a nuestra vida para nuestro crecimiento espiritual. Te invito para que me acompañes en este estudio, en este repaso de la lección y que juntos podamos crecer espiritualmente y que nuestra relación con Cristo Jesús pueda estar más fortificada a través del estudio de su palabra. Adorando con Ferreira, el alma se entrega, Jesús nos abraza, su luz nunca niega, un contacto con el cielo, llevamos la fe, en cada nota suave, su amor se ve. Antes de entrar en detalle, me gustaría aprovechar este momento y tener una oración para que el Señor pueda dirigirnos en este estudio y que podamos comprender su palabra bajo la influencia del Espíritu Santo. Así que te invito allí donde tú estás para que me acompañes en esta palabra de oración. Bendito y amante Padre, tú que moras en los cielos. Alabado, glorificado, enaltecido sea tu nombre desde ahora y para siempre. En este momento, Dios, vamos a analizar la lección de escuela sabática de esta semana. Esperamos, oh Dios, de que tú puedas dirigirnos, que tú nos dé entendimiento, que tú nos dé sabiduría, que tú nos capacite para cada día comprender tu palabra y ponerla en obra y práctica. Gracias, Padre, te damos por esta oportunidad que nos da de escudriñar tu palabra y de compartirla con los demás. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amigo querido, déjame decirte que nosotros estamos haciendo este resumen de la lección de escuela sabática de la semana completa, pero esto no significa que tú debes de conformarte con este resumen. Claro que no. Esto simplemente es algo que estamos agregando de valor, algún aporte para que nuestro conocimiento pueda ser más amplio en base a la palabra de Dios. Pero tú debes de estudiar diariamente la palabra de Dios. Tú debes de buscar tu folleto cada día y estudiarlo. Si aún tú no lo tienes, este folleto maravilloso, el cual tiene como título Uniendo el cielo y la tierra, este folleto maravilloso, acércate al dirigente de la iglesia adventista más cercano, contacta a un dirigente si aún tú no lo tienes y dile que te facilite un folleto de esto. Esto es una guía, de la Biblia, de cada tema. El folleto nos va dirigiendo en temas diferentes, por lo tanto, no te conformes solamente con este resumen que estamos haciendo, sino que preocúpate tú cada día de escudriñar, de pedirle al Espíritu Santo que te dé entendimiento para que puedas estudiar la palabra de Dios cada día, cada mañana. Debemos de alimentarnos con la palabra de Dios. Así que ya estamos listos, vamos a entrar en detalle con la lección de esta semana, vida y muerte. En la parte del sábado, en la parte introductoria que nos da este título, vida y muerte, nosotros podríamos decir algo interesante. Y es que en el mundo secular hay muchas teorías, y es que
cuando las personas, hay muchos que piensan, cuando una persona muere, ¿verdad? La muerte como que no es el final allí, sino que es una continuidad de la vida. Porque muchos piensan cuando la persona muere, si era buena la persona, se va directamente al cielo. Si la persona no era tan buena, era como en un término intermedio, se va a un lugar llamado quizás el purgatorio, o se queda en el limbo, como muchos piensan. Pero si la persona realmente hizo muchas cosas malas en esta vida, pues cuando muere se va directico para el infierno. Y en base a esta teoría, a este concepto que muchas personas tienen, surge la pregunta: si esto fuera cierto, si esto fuera real, así como muchas personas piensan, ¿qué sentido tendría entonces de que Cristo viniera a este mundo? ¿Qué sentido tendría de que Cristo venga a darle a cada quien su recompensa, su paga? Porque ya cada quien, a la hora de morir, ¿verdad?, está en el lugar que se merece. Si era bueno, está en el cielo. Si era malo, está en el infierno. Incluso yo me pregunto, si una persona era buena y se murió, y según ese concepto se fue para el cielo, ¿para qué llorar a esa persona? ¿Por qué estar triste si esa persona supuestamente está en el paraíso, está en el cielo, está en el reino de Dios? Eso es el concepto, esa es la teoría que muchas personas en el mundo secular tienen. Pero ¿qué nos dice la Biblia concerniente a este concepto, a estas palabras, a este estado de la vida y de la muerte? No, querido, la vida, en primer lugar, debemos de entender que es un don de Dios. La vida es un don de Dios. Allí en el libro de Génesis capítulo 2, el verso 7 nos dice allí cómo surge la vida. Dice que la vida es la unión del polvo de la tierra con el soplo, el aliento de vida que proviene de Dios. Por lo tanto, la vida, hermano querido, solamente tiene sentido, un sentido pleno, un sentido real, cuando está conectada con Dios. Cuando la vida no está conectada con Dios, hermano querido, no tiene sentido. Personas que realmente viven en este mundo, pero están aquí para que existan más personas. No tienen ningún sentido, no hacen planes, no tienen como ese deseo de vivir. ¿Por qué? Porque no están conectadas con Dios. Hermano querido, solamente Dios le puede dar sentido a la vida, porque de Él es que proviene la vida. El ser humano realmente es una unidad indivisible. Se une lo que es el cuerpo más el aliento de vida. Esta fue la unión que Dios hizo, como lo presenta Génesis allí, en el capítulo 2, verso 7. Por lo tanto, el ser humano no es un alma inmortal, independiente, que cuando se muere queda su espíritu, su alma queda ambulante por allí, como un fantasma, como muchas personas mueren. No, eso no es la vida, hermano querido. Ese no es el ser humano. El ser humano es creado del polvo de la tierra y se convierte en un ser viviente en el momento que Dios le da su espíritu, el aliento de vida. Por lo tanto, hermano querido, vivir implica depender única y exclusivamente de Dios. Si la vida proviene de Dios, entonces nosotros debemos de depender de Dios. Debemos de reflejar su carácter. Debemos de cumplir el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Hermano querido, la muerte realmente es vista como si fuera un estado de inconsciencia. Esto es la muerte. Un ejemplo, cuando usted está durmiendo, cuando usted se acuesta en su cama y se duerme, automáticamente usted se duerme, su mente queda en un estado de inconsciencia. Usted no sabe lo que está pasando, usted no está razonando en ese momento, está inconsciente de lo que ocurre en su alrededor. Lo mismo ocurre con la muerte. La muerte es vista como el sueño, y así lo presenta la Biblia.
como un estado de inconsciencia, ¿verdad? Entonces, esto es el resultado del pecado, como lo presenta el apóstol Pablo allí en el libro de Romanos, el capítulo 6, verso 23. El resultado de la muerte proviene del pecado. ¿Qué dice Romanos 6, 23? Por cuanto todos pecaron, entonces están destituidos de la gloria de Dios. O sea, merecemos la muerte. La muerte es el resultado. Incluso, debemos de entender que Dios no hizo al ser humano para que muera. No, Dios no lo hizo para que muera. Pero el ser humano tenía que pasar una prueba, que esa prueba fue la que no pasó. Allá en el jardín del Edén, la obediencia. Entonces el Señor le dice al ser humano: si tú comes de ese árbol, si tú desobedeces a mis palabras, si tú no pasas la prueba, entonces vas a morir. Y entonces la muerte viene como resultado a la desobediencia, al pecado. Por lo tanto, hermano querido, es importante que nosotros en este momento entendamos que la muerte no es como la continuación de la vida. La muerte es una pausa natural. Y vamos en el transcurso de esta lección a explicar realmente por qué la muerte es una pausa temporal. Hermano querido, nosotros como adventistas tenemos una bendita esperanza. Y esa bendita esperanza se centra en la resurrección cuando Cristo venga por segunda vez. Allí el apóstol Pablo lo presenta en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, los versos 16 y 17, donde nos dice que los muertos en Cristo, cuando Cristo venga en su segunda venida, van a resucitar primero. Por lo tanto, hermano querido, nuestra esperanza se centra en esta resurrección y en la segunda venida de Cristo Jesús. Cuando los justos, todos nosotros, seremos levantados si morimos. Yo mismo quisiera estar vivo cuando Cristo venga, pero si me toca morir antes de que Cristo venga, me gustaría morir en Cristo Jesús. Para morir con esta bendita esperanza de que cuando Cristo venga, yo voy a resucitar y me iré con Cristo al reino celestial. Hermano querido, esto es lo que nos ayuda a nosotros, esta bendita esperanza, a vivir con un propósito ahora, en el presente, a no vivir solamente por vivir, sino a tener un propósito. Y no solamente a tener un propósito durante estamos vivos, sino más bien a enfrentar la muerte con esperanza, a no tenerle miedo a la muerte. Si tenemos que morir, bueno, pues Pablo dice, como lo vamos a estudiar más adelante en nuestro versículo de memoria de Filipenses capítulo 1, verso 1, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Esto Pablo lo expresa porque estaba confiado en la bendita promesa de la vida eterna en Cristo Jesús. Interesante esto, hermano querido. Y hablando un poquito del texto de memoria, por cierto, te motivo para que cada texto de memoria de la semana te lo aprenda. Nosotros en este trimestre, por lo tanto en las lecciones que hemos estudiado, hemos visto algunos textos que son básicos, que son bien conocidos. Este texto de Filipenses 1:21 es un texto bien conocido que nos dice a nosotros: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Un texto maravilloso. Un texto que, aunque es corto, pero tiene mucha tela por donde cortar. ¿Por qué razón podemos decir esto? Por la razón de que este versículo de Filipenses capítulo 1, el verso 21, realmente expresa una total consagración de Pablo hacia Cristo Jesús. Esta seguridad que Pablo tenía en Cristo Jesús. Pablo estaba concentrado plenamente en Cristo Jesús, tanto en su vida como también en su muerte. Pablo dice: vivir para mí es Cristo Jesús. O sea, Pablo deseaba vivir como Cristo. Pablo deseaba reflejar el carácter de Cristo.
Y esto significa, hermano querido, esto de vivir es Cristo, que toda la vida del creyente, escucha esto, toda la vida del creyente está centrada ¿en quién? En Cristo Jesús. Para mí el vivir es Cristo. Toda mi vida, todo mi ser debe de estar concentrado en Cristo Jesús. ¿De qué manera? Reflejando su carácter, cumpliendo su misión y además de esto sirviendo a los demás. Esto era la vida de Cristo. Un carácter misericordioso, un carácter de amor, un carácter de servicio. Jesús vino a cumplir una misión. Y si yo digo como Pablo, para mí el vivir es Cristo, esto significa que mi vida completa en todo sentido, tanto en la iglesia, en el trabajo, en mi casa, donde quiera que yo esté, mi vida debe de estar concentrada en Cristo Jesús. Esto es lo que significa vivir para mí es Cristo. Pablo vive realmente para reflejar a Cristo y para avanzar la misión de la predicación del Evangelio. Esto era la vida de Pablo, reflejar siempre el carácter de Cristo. Pero el texto no solamente dice el vivir es Cristo, el texto también expresa allí y el morir es ganancia. O sea, aquí Pablo está utilizando tanto la vida como relacionándola con Cristo Jesús, pero también la muerte. Entonces, ¿qué significa morir es ganancia? Hermano querido, cuando nosotros hablamos de morir es ganancia, esto realmente no implica que el alma vaya inmediatamente al cielo cuando la persona muere, como muchas personas piensan. Bueno, si el morir es ganancia, esto significa que cuando yo me muera me voy directamente para el cielo. No. Esto no es lo que significa. Y quizás este texto lo utilizan muchas personas para fortalecer esa teoría errada que no tiene ningún fundamento bíblico. Nosotros vamos a explicar detalladamente por qué Pablo dice el morir es ganancia. Esto implica, hermano querido, que conforme a la doctrina bíblica, conforme a la palabra de Dios, el estado de los muertos, la muerte, es un reposo inconsciente. Esto es lo que significa. Y en el libro de Eclesiastés, el capítulo 9, verso 5, esto es lo que nos dice: el muerto nada sabe. Su mente está puesta en el olvido. No siente, no piensa, no ama, no odia, o sea, el muerto, el que se murió, sin importar si era cristiano, sin importar que no era cristiano, sin importar si era bueno o malo, realmente el que se murió está en un estado de inconsciencia, de manera general. Pero, hermano querido, como Pablo dice, el morir es ganancia, significa que este estado de inconsciencia es temporal, porque será hasta la resurrección cuando Cristo venga por segunda vez. Por eso Pablo dice, para mí realmente el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si me muero, si vivo, reflejo el carácter de Cristo. Pero si me muero, estoy seguro de que cuando Cristo venga, voy a resucitar. O sea, Pablo no tenía problema si estaba vivo. Incluso, te voy a decir esto, interesante. Según todas las aflicciones que Pablo estaba pasando, personalmente Pablo, él deseaba morir. Escucha esto. Pablo deseaba morir. Para Pablo era mejor estar muerto que vivo, porque Pablo era un ser humano. Pablo era un hombre de carne y hueso que padecía, que sentía, que le dolían los maltratos que sentía. Y humanamente hablando, Pablo deseaba morir. Pero Pablo no se aferraba a su deseo personal, sino que Pablo se aferraba a la voluntad de Dios. Pablo decía, bueno, si tengo que vivir, aunque no quiera, pero voy a vivir reflejando el carácter de Cristo, cumpliendo su misión, predicando la palabra de Dios. Ahora, si muero, bueno, el morir para mí será ganancia, será mejor para mí, porque voy a descansar de este martirio, voy a descansar de estos sufrimientos que me están realmente dando sin ningún motivo, pero
me voy con la bendita esperanza de que cuando Cristo venga en su segunda venida, yo voy a resucitar y me voy con Él a las mansiones celestiales. Por lo tanto, es por esta razón que Pablo dice, morir es ganancia. Porque Pablo estaba seguro de que el siguiente momento, escucha esto, el siguiente momento consciente, cuando Pablo abra sus ojos después de morir, será cuando él se encuentre con Cristo Jesús cara a cara en su segunda venida. ¡Wow! ¡Qué bonito, hermano querido! ¡Maravilloso! Así es que este texto de memoria, te dije que era un texto bien corto, pero bien amplio, mucha tela donde cortar. Este texto nos enseña a cada uno de nosotros, hermano querido, que el creyente fiel vive plenamente para Cristo Jesús en el presente. Y que realmente si le toca morir, entonces enfrenta la muerte sin ningún miedo, sin ningún temor. ¿Por qué? Porque se va con la esperanza segura, la bendita esperanza de la vida eterna en la resurrección. Vamos a pasar a la parte del domingo, porque si nos llevamos de seguir explicando, nos tomamos solamente con este texto 1 hora. Y realmente hay más información que dar de la lección. La parte del domingo, nosotros la vemos que se titula Cristo será magnificado. Cristo será magnificado. En esta parte, aquí, la lección nos presenta el texto de Filipenses, capítulo 1, los versos 19 y verso 20. Y nos hace una pregunta interesante. ¿Cuál parece, escucha la pregunta que nos hace aquí en esta lección, cuál parece ser la expectativa de Pablo? ¿Cuál parece ser la expectativa de Pablo en cuanto al resultado de su juicio? Pablo estaba preso. Cuando estaba escribiendo esta carta a la iglesia de Filipos, Pablo estaba preso. Entonces, aquí nosotros vemos cuál era la expectativa de Pablo en cuanto al resultado de su juicio. Bueno, lo van a condenar a muerte o lo van a liberar. Vamos a ver. Y hay otra pregunta que nos dice, ¿qué considera incluso más importante que ser absuelto? ¿Qué considera Pablo más importante? Aquí en este texto, hermano querido, me gustaría leerlo. Filipenses 1, 19 y 20. Me gustaría leerlo para que nosotros tengamos la noción realmente de lo que Pablo estaba aquí tratando de decirnos, de ver cuál era su expectativa. Y nos dice el texto, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será, ¿qué cosa? Magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. O sea, este era el énfasis de Pablo. A Pablo realmente no le estaba importando el resultado de su juicio, si lo condenaban o lo liberaban. Esa no era la preocupación de Pablo en ese momento. La preocupación de Pablo era que cualquiera que sea el veredicto, Cristo sea magnificado. Y hermano querido, aquí en estos textos nosotros podemos entender de que Pablo expresa una plena confianza en que su situación que él estaba pasando, el encarcelamiento, el juicio que estaba enfrentando y todo eso, entonces él estaba seguro de que esa situación resultará para su liberación. Pero esto era gracias a dos medios. En primer lugar, gracias a las oraciones de los creyentes que le daban fortaleza, las oraciones intercesoras de la iglesia, pero también aparte de las oraciones de los creyentes, él estaba seguro porque él sentía la provisión del Espíritu Santo en su vida. Él sabía que él no estaba solo, él sabía que el Espíritu Santo estaba con él allí acompañándole. Por lo tanto, esta liberación no se limita realmente
a una absolución legal inmediata. No se limita a esto realmente. Esto sino incluye la salvación final y además de esto, la fidelidad sostenida por el Espíritu en cualquier circunstancia. Pablo no estaba enfocado en el resultado inmediato de su juicio. No, ese no era la preocupación de Pablo. La preocupación de Pablo era realmente la salvación final. ¿Cuál iba a ser el resultado final de la vida de Pablo? No en ese momento, sino cuando Cristo venga. En eso era que Pablo estaba enfocado, en exaltar, en magnificar a Cristo Jesús. Y además de esto, Pablo resalta en esos textos la fidelidad que estaba sostenida solamente por el Espíritu Santo, sin importar la circunstancia en la que estaba viviendo. Hermano querido, eso es lo que Pablo nos enseña a nosotros. Hermano querido, no nos enfoquemos nosotros en la situación presente que estamos viviendo, sino más bien veamos el resultado final que obtendremos si nosotros nos mantenemos fiel a Cristo Jesús, si nosotros mantenemos una fidelidad sostenida por el Espíritu Santo sin importar la circunstancia. Debemos de mantenernos fieles a Dios. Hermano querido, el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y no creas tú que él querrá devorar a lo que él tiene seguro en su redil, a los que hacen su voluntad. No, él quiere devorar a los que hacen la voluntad de Dios, a las ovejas que están en el redil de Dios. Por lo tanto, debemos de estar claros de que en este camino nosotros vamos a pasar tribulaciones, angustia, quizá hambre, nos van a perseguir, nos van a rechazar, se van a burlar de nosotros, pero en medio de todas esas situaciones nosotros debemos de tener una fidelidad sostenida en el Espíritu Santo. O sea, debemos de aferrarnos al Espíritu Santo que nos dé fortaleza, que nos dé fuerza, que nos dé ánimo, sin importar la situación en la que estemos viviendo. ¿Qué dice Filipenses capítulo 4, verso 13? El apóstol Pablo allí lo dijo bien claro. Todo yo lo puedo en Cristo porque Él es quien me fortalece a través de la obra del Espíritu Santo. O sea, yo soporto la tribulación, yo soporto hambre, yo soporto angustia, yo soporto todo esto. No es porque yo tenga ninguna resistencia humana, no, sino es porque yo lo puedo en Cristo, porque Él es quien me da la fortaleza. Y esa es la frase que tú y yo debemos de tener impregnada en nuestra mente, en nuestro corazón, hermano querido. Que nuestra fidelidad esté sostenida en el Espíritu Santo. Aferrarnos, mira, que nadie nos pueda soltar de allí. Ninguna circunstancia nos aleje del Espíritu Santo. Nosotros en estos días estamos realizando un programa maravilloso de 40 días de oración. Lo estamos impartiendo a través del canal de YouTube de la Iglesia Adventista Hispana de Hazleton, y estamos leyendo un libro maravilloso. Aquí te lo presento y te lo recomiendo. Yo lo empecé a estudiar en estos días, en este programa. Pasos para un reavivamiento personal, un reavivamiento no colectivo. Es personal, como dice el texto. ¿Y cuál es el propósito en esta caminata? Ser llenos del Espíritu Santo. Depender exclusivamente del Espíritu Santo, hermano querido. El Espíritu Santo en medio de las tribulaciones, en medio de la angustia, en medio del sufrimiento, es quien nos dará la fortaleza para mantenernos firmes hasta que Cristo venga en gloria. Si estamos vivos, aleluya, reflejamos el carácter de Cristo. Pero si tenemos que morir, nos vamos con la bendita esperanza de que cuando Cristo venga, nosotros vamos a ser resucitados e irnos con Cristo a la Canaán celestial. Hermano querido, aquí Pablo declara su expectativa y su esperanza. ¿Cuál es? No ser avergonzado en nada, sino que Cristo sea magnificado en su cuerpo, ya sea por vida o sea por muerte. Si Pablo sigue vivo, predica la palabra. Pero si muere, entonces su ejemplo sirve para que otras personas también se acerquen a los pies de Cristo Jesús. Y esto pasó no solamente con Pablo.
allí en la iglesia apostólica, fue perseguida grandemente. Muchas personas, muchos cristianos murieron, pero esta estrategia Satanás no le estaba dando resultado, por la razón de que mientras más cristianos mataban, entonces la sangre de esos cristianos, de esos mártires, servía como el abono que se le echa a la tierra para que las plantas crezcan. Y así mismo era la sangre de los cristianos. Mientras más cristianos mataban, más cristianos, más personas venían a los pies de Jesús. Por lo tanto, este mismo enfoque es el que Pablo tenía. Magnificar a Cristo Jesús de cualquier manera, en vida o en la muerte. Y hermano querido, tú y yo debemos de copiar ese ejemplo. De engrandecer a Cristo Jesús, de darle la gloria a Cristo Jesús. Hermano querido, que nosotros no nos engrandezcamos por las cosas que hagamos, quizás en la iglesia, quizás porque damos estudio bíblico, quizás porque prediquemos. No, que nuestro propósito sea, hermano querido, magnificar a Cristo Jesús. Que Cristo Jesús sea conocido, llevar el mensaje de salvación de Cristo Jesús al mundo entero. Ese debe de ser nuestro propósito, así como el apóstol Pablo. Hermano querido, qué interesante es saber que lo más importante que ser liberado del juicio es que Cristo sea exaltado. Eso es lo más importante. Para Pablo era esto y debe de ser para nosotros, a través de su vida o a través de su muerte. Para Pablo, la fidelidad al Evangelio y la honra a Cristo superan la preservación de la vida terrenal. Y este énfasis, hermanos queridos, realmente armoniza con el llamado que se le hace a la iglesia a la lealtad absoluta a Cristo Jesús. Se nos hace un llamado a nosotros a mantenernos firmes, a mantenernos fieles a Cristo Jesús, incluso en momentos de prueba, en medio de la prueba, en medio de la tribulación, confiando en la salvación y la resurrección prometidas en Cristo Jesús. Por eso enfatizo una vez más el texto bíblico. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Alabado sea el nombre de Dios. No, querido, pasemos rápidamente a la parte del lunes, el cual tiene como título Morir es ganancia. Aquí vamos a abundar un poquito más, y qué bueno que hay una lección, hay un día especialmente para hablar de ello, porque así nos podemos desarrollar un poquito más. Y aquí se nos presenta realmente de que todos, especialmente los creyentes, somos partícipes del gran conflicto. Hay un gran conflicto que se está llevando a cabo, y este conflicto empezó en el cielo, un conflicto espiritual, un conflicto de adoración. Entonces, todos, hermanos queridos, somos partícipes de este conflicto que ahora mismo se está llevando aquí en la tierra. Y este conflicto, como presenta la lección, hace estragos a nuestro alrededor y en nosotros. Hace estrago, hace énfasis en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Todos nosotros, cada ser humano, está involucrado en este conflicto, porque en esto se basa el conflicto. ¿En qué? En que cada ser humano esté de un lado o del otro. En esto se basa el conflicto. ¿De qué lado estoy? Y hay dos fuerzas: las fuerzas de Dios, que es la fuerza del bien, y la fuerza del enemigo, que es Satanás. Y ambas fuerzas están luchando para que cada ser humano tome una decisión. Interesante esto, porque en este conflicto a nadie de nosotros se nos obliga. Ni nos obliga Dios, pero tampoco nos obliga Satanás. Hay un conflicto, claro. Hay motivaciones en la mente del ser humano. Hay ideas que penetran, sí. Hay tentaciones, sí. Pero la decisión la tomamos nosotros en este conflicto. Bueno, ¿de qué lado yo voy a estar en este conflicto? ¿Del lado de Dios para salvación o del lado de Satanás para perdición? Por lo tanto, nosotros debemos de estar claros de esto, de que este conflicto hace estrago en cada uno de nosotros. Todos experimentamos de un modo o de otro, y realmente, y hasta nuestro último día de vida, la realidad de esta lucha cósmica. Cuando nosotros vamos
a dejar de ser partícipe en este conflicto en el momento que vamos a morir, si nos toca antes que Cristo venga. En ese momento ya dejamos de ser parte del conflicto. ¿Por qué? Porque como habíamos mencionado, cuando la persona muere ya entra en un estado de inconsciencia, ya no puede tomar decisiones. O sea, mientras la persona está viva, hay una lucha con esa persona. Hay una lucha, hay una guerra, hay un conflicto. Una parte porque te quiere salvar y otra parte porque quiere que tú te pierdas junto con él, que es la de Satanás. Pero la decisión está entre nosotros. Por lo tanto, en 2 de Corintios, allí los capítulos 10 del 3 al 6, nos vemos cómo Pablo nos explica de qué se trata la guerra espiritual que nosotros libramos. Y además de esto, nos dice allí Pablo cuáles son las armas, cuáles son las estrategias, cuáles son los métodos que podemos nosotros utilizar para poder vencer en esta guerra, en este conflicto. Hermano querido, déjame decirte algo. Que esta guerra consiste en derribar fortalezas. Aquí Pablo describe como argumentos, razonamientos humanos, filosofías, orgullos y pensamientos que penetran a nuestra mente. Y nosotros debemos de pelear fuertemente en contra de esos argumentos, de esos razonamientos humanos, de estas ideologías, de estas filosofías falsas que quieren engañarnos, que nos quieren desviar del camino. Es contra esto que tenemos que pelear, hermano querido, pero sabemos que no podemos pelear solo, porque estamos peleando contra un enemigo poderoso, fuerte. El apóstol Pablo dice, nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, sino contra potestades de las tinieblas. Por lo tanto, nosotros debemos de utilizar herramientas que nos ayuden a salir victoriosos. Debemos de utilizar armas. ¿Y cuáles son estas armas? Las armas del creyente, hermano querido, no son armas carnales. No es el poder político que hoy en día tienen muchos funcionarios, presidentes, y lo pueden utilizar, ¿verdad? Para pelear, para tratar de vencer a otras naciones, a otros presidentes. En esta lucha que nosotros como cristianos estamos viviendo, no se trata realmente de poder político para ganar. No se trata de imponer realmente nuestra autoridad. No se trata de utilizar la violencia. No se trata de utilizar nuestra sabiduría humana. No se trata de nada de esto. Con estas armas que acabo de mencionar, nosotros somos fracasados en esta guerra espiritual. Por lo tanto, si la guerra es espiritual, debemos de utilizar armas espirituales. ¿Cuáles serían algunas de esas armas que podemos nosotros utilizar para poder salir victorioso dentro de esta guerra? Está la palabra de Dios. Debemos de echar mano de la palabra de Dios. La palabra de Dios misma nos dice a nosotros, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna. Ella es la Biblia, la palabra de Dios es una de las armas que nosotros como cristianos podemos utilizar. ¿Para qué? Para pelear en esta lucha. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos confronta con el error y la palabra de Dios nos revela la verdad. San Juan 17 nos dice a nosotros, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Por lo tanto, si en esta lucha que el enemigo nos quiere confundir, nos presenta el error, nos quiere engañar, debemos nosotros de enfrentar esos errores. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Confrontar el error con la Biblia. Esa es una de las armas más poderosas que nosotros como cristianos podemos utilizar. Y está a nuestra disposición. Está a nuestra disposición. El Salmo 119, 105 nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y una lumbrera en mi camino. En este mundo de oscuridad, en este mundo de confusión, en este mundo que está lleno de errores, de ideologías falsas, nosotros en la palabra de Dios podemos encontrar esa luz que nos alumbra el camino por donde estamos caminando y que nos conduce a toda verdad. Pero aparte de la palabra de Dios,
Otra de las armas que podemos utilizar, hermanos queridos, en esta guerra que se está librando es la obediencia a Cristo Jesús. Y allí en esos textos de 2 Corintios, el apóstol Pablo nos habla claramente de ello. Obedecer a Cristo Jesús, someter nuestros pensamientos a Cristo Jesús, a nuestro Señor. Cuando nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Señor, le estamos dando la autoridad a Él. Y por lo tanto, como reconocemos la autoridad que Él tiene, debemos de someternos a Él y obedecerlo plenamente. Debemos de ponerlo a Él en primer lugar. Que no sean mis pensamientos lo primero que yo ejecute. Que no sean mis intenciones. Que no sean mis propios deseos, mi voluntad. No. Mateo capítulo 6, verso 33 nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas serán añadidas, hermano querido. De nada nos sirve a nosotros estudiar la palabra de Dios, tener mucha información de la Biblia, sabernos la Biblia desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, si no la obedecemos. De nada nos sirve. Hay muchas personas que se dan el bombo de que conocen mucho de Biblia, que tienen mucha información, y la pregunta es, ¿obedecen a la Biblia, a la palabra de Dios? ¿Se someten a la voluntad de Dios? ¿O debo yo hacerme esa pregunta ahora personalmente? ¿Me estoy yo sometiendo a la voluntad de Dios en mi vida? ¿Estoy yo dispuesto a obedecer a Cristo Jesús sin importar lo que yo tenga que enfrentar en el momento? ¿Estoy yo dispuesto? ¿Y por qué digo esto? Porque es muy bonito, hermano querido, ser obedientes cuando todo está muy bonito, cuando todo es color de rosa, cuando no hay pruebas, cuando no hay tentaciones, cuando no hay situaciones difíciles. Ahí yo soy el mejor cristiano. Pero cuando llega una prueba, cuando a mí me dicen en el trabajo, mira, hay un part-time, hay un día que debe de venir a trabajar, se va a pagar el doble, va a ganar bien ese día, pero ese día es el sábado. Y tiene que venir porque es mandatorio. Y si tú no vienes ese día, pues entonces puedes tener dificultades. El jefe puede tomar la decisión hasta de despedirte porque está incumpliendo a las leyes humanas. Hermano querido, cuando nosotros estamos en esa situación, ¿a qué nos estamos sometiendo? ¿A la voluntad de Cristo Jesús o a la voluntad del ser humano? ¿A la voluntad de Satanás mediante el ser humano? Porque Satanás también utiliza como instrumento a otro ser humano para hacernos caer. Entonces, hermano querido, una de las herramientas, una de las armas poderosas que podemos utilizar, que está a nuestra disposición, es la obediencia a Cristo Jesús. Depender única y exclusivamente de Él. Someternos a la autoridad de Cristo Jesús. Que nuestros pensamientos estén enfocados con Cristo Jesús. Hermano querido, recuerda el énfasis de Pablo. Exaltar a Cristo Jesús sin importar la circunstancia. Si tengo que vivir, exalto a Cristo Jesús. Si tengo que morir, también exalto a Cristo Jesús. Y estas lecciones, hermano querido, son para que nosotros la estudiemos, la analicemos, pero también para que la pongamos en práctica en nuestra vida, hermano querido. Esta guerra espiritual que se está viviendo, este conflicto es un conflicto espiritual y debemos de utilizar herramientas espirituales, armas espirituales que nos ayudarán a nosotros a salir victoriosos si la utilizamos en Cristo Jesús. No, querido, la dependencia del poder divino. Cuando nosotros dependemos del poder divino, hermano querido, cuando nosotros dejamos de depender de nuestra autosuficiencia, cuando nosotros dejamos de depender de nosotros mismos, cuando dejamos de creer que nosotros podemos, cuando nosotros dejamos de creer que porque hemos ido a la universidad más costosa, a la mejor universidad yo puedo, no. Hermano querido, debemos de dejar a un lado nuestra autosuficiencia y depender del poder divino. Todo yo lo puedo en Cristo
porque Él me fortalece. Esta guerra, yo la estoy peleando y estoy saliendo victorioso. No es por mi conocimiento, no es por mi capacidad intelectual, no, hermano querido, es porque Cristo es quien me da el poder, depender exclusivamente de Él, depositarme en sus manos, hermano querido. Cuando nosotros tenemos esa relación, cuando nosotros estamos ligados de esta manera con Cristo Jesús, a través de su palabra, a través de la obediencia, a través de la dependencia del poder divino, en cualquier circunstancia, hermano querido, saldremos victoriosos en Cristo Jesús. No importa qué tan fuertes sean los ataques del enemigo, nosotros saldremos victoriosos porque Cristo es quien nos dará la victoria. Hermano querido, cuando nuestra vida está sujeta a la autoridad de Cristo Jesús, esto nos capacitará para realmente corregir nuestra desobediencia, para corregir nuestros errores, para corregir nuestros defectos. Pero debemos de sujetarnos a Cristo Jesús. Debemos de depositarnos en sus manos. Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Este fue el secreto de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra en el ministerio terrenal. ¿Cuál era el secreto? ¿Por qué Jesús pudo salir victorioso? Jesús tenía una lucha, una guerra, hermano querido, que nosotros podemos tener una idea por lo que leemos, pero hermano querido, no fue fácil lo que Jesús tuvo que pasar. Era tan difícil que en un momento de su vida, ya en la parte cumbre, en la parte final de su ministerio, Jesús estaba orando en el monte y el sudor que le salía del cuerpo de Jesús eran como gotas de sangre. Y esto era que la presión que Jesús sentía como ser humano, la guerra, esta lucha que él estaba peleando, era tan fuerte, tan feroz, que hermano querido, de la única manera que él pudo salir victorioso era porque su vida estaba sujeta desde su niñez hasta que murió, estaba sujeta a la autoridad divina. Estaba sujeta al Padre, a la voluntad del Padre. Y eso le daba fuerza, lo capacitaba, lo instruía para seguir hacia adelante. En cierta ocasión el Señor Jesús le dice al Padre en una de sus oraciones: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, quítame esta aflicción. No quiero seguir soportando esto, es muy fuerte. Si es posible, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad. Oigan las palabras que el mismo Jesús dijo. Que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Ay, hermano querido, qué bonito sería que nosotros actuemos de esta manera. Que nosotros tengamos una vida totalmente sujeta a la voluntad divina, la voluntad de Cristo Jesús, que dependamos única y exclusivamente del poder divino, que seamos obedientes a Cristo Jesús y que cada día escudriñemos su palabra. Hermano querido, por más acechanza que el enemigo nos presente a nosotros no le vamos a tener miedo a la muerte. Para nosotros, como dice Pablo, el vivir será Cristo porque lo vamos a reflejar, pero si tenemos que morir, será para nosotros ganancia, porque nos iremos con la bendita esperanza de la vida eterna. Hermano querido, el objetivo final de esta guerra espiritual es que todo pensamiento sea llevado cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Este es el objetivo final. Y que la vida del creyente refleje una sumisión completa a Cristo Jesús. Desde una perspectiva, hermano querido, cristiana, esta lucha diaria, esta lucha constante que enfrentamos es algo esencial para el crecimiento espiritual y para obtener la victoria sobre el pecado. O sea, esto es necesario también para nosotros poder salir victoriosos, que nosotros podamos cada día crecer espiritualmente hablando, que podamos estar fortalecidos. Necesitamos enfrentarnos a esta lucha, pero no con nuestras propias armaduras, sino con la armadura de Cristo Jesús. El morir es ganancia. Pasamos a la parte del martes.
Esa lección está interesantísima. Yo soy emocionado. Si no fuera porque hay que ser prudente con el tiempo, yo durar aquí no se sabe hasta cuándo, compartiendo con ustedes la palabra de Dios, porque esta lección está sumamente interesante, hermano querido. La parte del martes tiene como título Tener confianza. Tener confianza. Y hay una pregunta que nos hace aquí la lección. En Filipenses 1, los versos 23 y 24, que te recomiendo que lo leas. Yo lo leí ya, lo estudié, por eso vamos a hacer un resumen, pero tienes que leerlo, escucha. No te conformes solamente con este resumen que estamos haciendo. Eso es simplemente un resumen, es una aportación que hemos decidido darte para que juntos podamos aprender más de la palabra de Dios. Y la pregunta es que nos hace en base a estos textos, ¿qué quiere decir Pablo cuando afirma que ser desatado y estar con Cristo es mucho mejor? Bueno, aquí esta pregunta es bien profunda. Y aquí hay mucha tela también por donde cortar. Aquí hay mucha información que compartir, pero vamos a tratar, por razones de tiempo, a ser breves en este desglose de esta parte. Hermano querido, aquí en Filipenses 1, 23 y 24, Pablo expresa una tensión personal entre dos realidades. ¿Cuáles son estas dos realidades? El deseo personal de partir, o sea, de ser desatado, en otras palabras, de morir. Pablo deseaba morir. No crean ustedes que a Pablo le gustaban los azotes que a él le daban injustamente. No crean ustedes que Pablo como ser humano le gustaba estar preso. Y no en una celda común donde estaban los demás presos. En el calabozo allá, en la celda de mayor seguridad. Pasando frío, pasando quizá calor, hambre, angustia. No crean ustedes, hermanos queridos, que Pablo estaba, que le gustaba estar allí. Como humano debemos de ser conscientes. Yo en el lugar de Pablo no me hubiese sentido nada bien. Y yo sé que a Pablo, humanamente hablando, no quería esa situación. Por lo tanto, nosotros encontramos en estos textos esta realidad, en primer lugar, el deseo personal de partir, o sea, ser desatado. Esto encontramos allí. Pero la otra realidad que encontramos es la responsabilidad misionera de permanecer vivo para beneficio no de él mismo, sino para beneficio de la iglesia. Pablo sabía, hermano querido, que aunque él tenía el deseo de morir, pero sabía que él tenía una misión que cumplir. Y estas dos realidades nosotros las encontramos en estos textos. Desde un punto de vista, cuando Pablo dice realmente que ser desatado y estar con Cristo es muchísimo mejor, no se está enseñando que el alma va de manera consciente al cielo, o sea, que Pablo se iba a morir y que inmediatamente se iba a ir para el cielo. No. Se usa, hermano querido, aquí un lenguaje pastoral y un lenguaje de esperanza. Y realmente me gustaría dar algunos detalles, porque esto es importante. En estos textos que presenta aquí, hay personas que pueden confundirse y por lo tanto me gustaría abundar un poquito aquí. ¿Qué significa? ¿Qué podemos nosotros entender con la palabra o la frase ser desatado? Esta expresión, hermano querido, ser desatado, alude a la muerte como un descanso, como un alivio. ¡Ah! Al fin ya terminé, al fin ya me liberé, al fin ya me desataron, soy libre. A esto es que alude esta expresión, ser desatado. No, querido, y para Pablo, el morir realmente significa cesar el sufrimiento, cesar la lucha, cesar esos martirios que él estaba pasando, quedando allí en reposo hasta la resurrección en la segunda venida de Cristo. O sea, no es que Pablo se iba a morir e inmediatamente iba a estar en el cielo. No. Debemos de entender esto.
Debemos de entender eso bien claro. Esta expresión, ser desatado, hace referencia a este deseo de cesar el sufrimiento, de dejar de padecer tanto hambre, tanto frío, tanto martirio, azote, todo eso. A eso era que Pablo se refería con esta expresión, ser desatado. Pero hay otra expresión, estar con Cristo. ¿Qué significa estar con Cristo, hermano querido? Desde la perspectiva cristiana, la Biblia nos enseña a nosotros que esto realmente se cumple en la resurrección. Allí es que vamos a estar con Cristo. Cuando Cristo venga y nos resucite, es allí, no es en el momento que morimos que vamos a estar con Cristo. No es inmediatamente al morir. Para la persona que muere en Cristo, escucha esto, que es muy importante. Para el creyente, para el cristiano, el tiempo entre la muerte y la resurrección realmente no se percibe. O sea, tú no estás dándole mente cuántos años pasaron desde que yo me morí hasta que Cristo venga. 100 años duré yo muerto. Y esos 100 años tú estuviste allí como sufriendo o dándole mente, estoy muerto. No. Tú te moriste, hermano querido, y ya tu mente quedó en el olvido. Quedó automáticamente en el olvido. Y entonces, el siguiente momento que tú vas a estar consciente, después de ese momento cuando moriste, es cuando esté frente a Cristo Jesús, cuando Él venga en su segunda venida y nos resucite. Eso es lo que significa estar con Cristo. O sea, para nosotros no importa el tiempo que duremos muertos. Y yo digo duremos porque estamos en este mundo y no se sabe. Hoy estamos vivos, pero mañana no sabemos. Quiere el Señor de que Él venga, por lo menos es mi deseo, y que yo esté vivo. Ese es mi deseo. Pero vuelvo y te digo, como estamos estudiando, no podemos enfocarnos en mi deseo personal, sino que sea la voluntad de Dios. Dios conoce el fin desde el principio. Dios conoce el futuro. Yo no lo conozco. Yo no sé lo que pueda pasar mañana. Yo no sé lo que pueda pasar ahorita. Por lo tanto, hermano querido, aunque ese sea mi deseo, hay que pedirle a Dios que se haga su voluntad. Pero perfecto, si yo muero hoy, ¿verdad? Cuando Cristo venga y yo sea resucitado, yo voy a pensar, bueno, me acosté anoche y ya amaneció. Para mí será igualito, como 8 horas de sueño, o 7 o 6, las horas que tú duermas. Así mismo será la muerte. Te moriste, duraste 20 años muerto, 30, el tiempo que sea. Cuando Cristo venga, será como una noche. Te acostaste en la noche y amaneció y te despertaste. Así mismo será. Por lo tanto, ¿por qué se dice entonces que es mucho mejor? ¿Por qué Pablo dice esto? Porque esto implica algunos puntos interesantes. Y es que aquí Pablo destaca que va a descansar del conflicto que estaba pasando, que estaba enfrentando, y también del sufrimiento. Por eso él dice, para mí sería mucho mejor partir, morir, descansar. Pero también implica la certeza de la salvación en Cristo Jesús. Pablo estaba seguro, Pablo estaba convencido que si él moría, él estaba ya asegurado, estaba sellado para vida eterna. Pablo tenía esa certeza de la salvación en Cristo Jesús. Y además de esto, él tenía en su corazón la esperanza segura de la glorificación futura cuando Cristo venga por segunda vez. Por lo tanto, Pablo expresa esta expresión. Para mí sería mucho mejor partir, de ser desatado, morir. Para mí sería mucho mejor. Hermano querido, nosotros, como Pablo, sería bueno que tengamos esta seguridad. Pero para ello, para nosotros poder decir esto, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, el morir es mejor para mí, debemos estar seguros de que estamos conectados con Cristo Jesús. Incluso hay muchas personas que
que decimos que deseamos ya que Cristo venga. Cristo, ven ya a buscar a tu pueblo, ven a buscarnos. La pregunta es la siguiente. ¿Estamos nosotros seguros de que si Cristo viene hoy, nos iremos con Él? ¿Estamos nosotros seguros que si nos toca morir hoy o mañana o en el momento que sea, nos iremos seguros, estaremos sellados para vida eterna? Hermanos queridos, debemos de tener cada momento, cada instante, esa seguridad, esa certeza que Pablo también tenía. Hermano querido, esa confianza. Pablo tenía esa confianza y nosotros debemos de tener esa confianza de que si Cristo viene hoy y estamos vivos, nos iremos con Él al reino celestial. Pero si nos toca morir en este momento o mañana o en el momento que sea, que nos vayamos con la bendita esperanza de la resurrección cuando Cristo venga. Debemos de tener esa confianza, debemos de tener esa seguridad. Y para ello, hermano querido, debemos de vivir una vida plena, conectada con Cristo Jesús, ser obediente, estudiar su palabra, depender única y exclusivamente del poder divino y decir como Pablo dice, todo lo puedo en Cristo porque me fortalece. Hermano querido, debemos de estar seguros, debemos de tener esa confianza de que cuando Cristo venga, nos iremos con Él a las mansiones celestiales. Parte del miércoles, wow, se nos ha ido el tiempo y todavía nos faltan 2 días por avanzar. Vamos a ver si lo hacemos un poquito breve. La parte del miércoles nos da el título Permanezcan unidos. Permanezcan unidos. Hermano querido, esto de permanecer unidos, muchas veces nosotros lo vemos tan fácil de permanecer unidos porque creemos que es algo de que estemos pegados, físicamente hablando, todos aquí en un mismo lugar, ya estamos unidos. Desde un punto de vista, ok, es una realidad, pero además de esto, esta expresión de permanecer unido, esto enfoca realmente un aspecto más indispensable y abarca un poquito más para allá. Allí en Filipenses capítulo 1, el verso 27, estos textos nos presentan a nosotros algo interesante, concerniente a permanecer unidos, Hermano querido, hay algunos puntos interesantes que quiero mencionarte para nosotros poder permanecer unidos. En primer lugar, la verdad es algo fundamental para la unidad. La verdad. ¿Qué nos dice a nosotros? Nos dice a nosotros en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, la verdad, hermano querido, es un fundamento para la unidad. En Filipenses capítulo 1, el verso 27, también nos presenta que estando firme en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Aquí, para Jesús, la unidad realmente no se basa en uniformidad humana, o sea, en estar juntos, pegados en un mismo lugar. No se basa en eso para Jesús. Para Jesús la unidad se basa en la santificación mediante la verdad revelada en la palabra de Dios. Hermano querido, debemos de cada día compenetrarnos en la palabra de Dios, santificarnos a través de la palabra de Dios. Y de esta manera, cuando todos nosotros nos compenetremos, escudriñemos, estudiemos la palabra de Dios, entonces a través de la palabra de Dios, hermano querido, vamos a ser santificados y vamos a permanecer unidos. Hermano querido, la unidad auténtica es solamente posible cuando la iglesia permanece firme en la verdad bíblica, no en la verdad de Víctor Ferreira, no en la verdad del pastor, no, en la verdad bíblica. Cuando la iglesia se enfoca en la verdad bíblica, permanece firme y permanece unida. Y esta verdad bíblica incluye
el evangelio eterno, el evangelio distintivo de la iglesia adventista, que se presenta en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, desde el verso 6 hasta el verso 2. Hermano querido, no hay verdadera unidad separada de la verdad. Si queremos estar unidos, debemos estar en la verdad. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Pero aparte, hermano, de la verdad, también está lo que es la consagración personal con un propósito misionero. Estos textos de Juan 17 y Filipenses 1, 27 nos hablan de ello. Por ejemplo, aquí Jesús declara en los versos 18 y 19 de Juan 17, Jesús declara que Él se consagra para que sus discípulos también sean santificados. O sea, vemos aquí una consagración personal. ¿Pero con qué propósito? Con un propósito misionero. El Señor Jesús tenía una relación estrecha, una consagración también para que sus discípulos a través de Él sean santificados y que vayan y cumplan con la misión, con el propósito que Dios les encomendó. Sin embargo, aquí Pablo en Filipenses enfatiza que la conducta cristiana, hermano, escucha esto, Pablo enfatiza que la conducta cristiana coherente es indispensable para preservar la unidad. La conducta cristiana coherente es indispensable. ¿Para qué? Para preservar la unidad. ¿Por qué razón nosotros decimos esto? Hermano querido, la unidad de la iglesia requiere miembros transformados por Cristo Jesús, cuya vida refleje obediencia, compromiso y coherencia. Esta palabrita es muy importante. Nuestra vida como cristiano debe de reflejar realmente la obediencia, debe de reflejar el compromiso que tenemos con Cristo Jesús, pero debe de haber coherencia con lo que nosotros profesamos y lo que nosotros hacemos. Que en cierta ocasión el Señor Jesús expresó, refiriéndose a los escribas y a los fariseos, hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué razón el Señor expresó esto? Porque no existía una coherencia entre lo que los fariseos profesaban y lo que los fariseos vivían. Por lo tanto, hermano querido, la unidad de la iglesia, para permanecer unidos, se requiere de miembros que sean transformados por Cristo Jesús. Que no solamente tengan información, sino que también a través de la información y a través de la relación con Cristo tengan una transformación. Y que la vida de ese creyente que se ha transformado refleje la obediencia a la palabra de Dios, refleje el compromiso de cumplir la misión y que exista esta coherencia con la fe que nosotros profesamos. De nada me sirve a mí, hermano querido, subirme a un púlpito a predicar un sermón poderosísimo donde mi ejemplo, donde mi conducta cuando salgo de la iglesia es totalmente diferente a lo que yo prediqué en la iglesia. De nada me sirve. Debe de haber una coherencia, debe de haber una coinonía, como estudiamos la semana pasada. Debe de haber una comunión entre lo que profesamos y lo que nosotros hacemos. Hermano querido, debemos de predicar con nuestras palabras, pero sobre todo debemos de predicar con nuestro ejemplo. Que las personas, donde quiera que nos vean, sea en el trabajo, en la calle, en la escuela, en la iglesia, puedan decir, ese es cristiano. No porque habla de Cristo, sino porque vive, porque refleja a Cristo Jesús. Que exista esa coherencia y a través de esa coherencia, a través, hermano querido, de la obediencia, a través del compromiso, entonces vamos a permanecer unidos. Otro punto interesante que quisiera mencionar concerniente a la unidad
es que debemos de estar unidos en un mismo espíritu y una misma misión. ¿Y a qué se refiere esto? Pablo dice en Filipenses, allí el 1:27, firmes en un mismo espíritu, unánimes. Firmes en un mismo espíritu, unánime. Sin embargo, en Juan 17:18 nos dice, como tú me enviaste al mundo, hablando de una misma misión, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. O sea, no es que yo tengo una misión, tú tienes otra, fulanito tiene otra, y cada uno tenemos una misión diferente. No, 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 no. No es así. Para permanecer unidos como lo desea Cristo Jesús y como nos está enseñando Pablo también a través de estos textos, debemos de estar unidos en un mismo espíritu y una misma misión. Que aunque trabajemos en diferentes departamentos, aunque tengamos diferentes ministerios, pero que nuestro enfoque, que nuestra misión sea la misma. Hermano querido, en la visión cristiana, en la visión de cada uno de nosotros como hijos de Dios, hermano querido, la unidad no es algo pasivo. No, la unidad no es pasiva. La unidad se fortalece cuando la iglesia avanza como junta. ¿En qué cosa avanza la iglesia junta? ¿O en qué cosa debiera avanzar la iglesia junta? En la proclamación del mensaje de salvación y la preparación para la venida de Cristo Jesús. A eso fue que fuimos llamados. A proclamar el mensaje de salvación, a predicar el mensaje de esperanza. Yo no fui llamado a convencer al ser humano de pecado. Debiera de empezar por mí mismo y convencerme a mí de que yo soy un pecador. Pero a eso no fue que yo fui llamado. Yo no fui llamado a bautizar personas. No. Yo no fui llamado a que las personas crean en el mensaje. No, no, no. Aquí la misión es proclamar el mensaje. Esa es la misión. Y la iglesia, hermano querido, avanza junta en la proclamación del mensaje. Y entonces cuando avanza junta, ¿qué pasa? La iglesia se fortalece. ¿Por qué? Porque permanece unida con una misma visión, con un mismo espíritu. Y no solamente en la proclamación del mensaje, sino también en la preparación para la venida de Cristo Jesús. Pablo en cierta ocasión expresó que él tenía temor de que él fuera una persona que estuviera preparando a otros y que después que él hubiese preparado a muchas personas, que él se quedara, que él no disfrutara de la vida eterna. Y eso también debemos de preocuparnos nosotros. No es solamente proclamar el mensaje y que nosotros tengamos una vida desordenada, no. Debemos de estar unidos, debemos de estar enfocados, debemos de fortalecernos, avanzando juntos en la proclamación del mensaje de salvación y además de esto, preparándonos cada día para la venida de Cristo Jesús. Un mismo espíritu, una misma misión, permanecer unidos. Quiero mencionarte un último punto, hermano querido, y es una unidad visible que glorifica a Dios. Aquí en estos textos, tanto Jesús como Pablo entienden la unidad como un testimonio vivo ante el mundo. La unidad, hermano querido, es un testimonio vivo que el mundo lo puede ver. Es una unidad visible. Y cuando el mundo puede ver esta unidad que existe en la iglesia, cuando el mundo puede ver que nosotros permanecemos unidos, entonces, ¿qué pasa? Hermano querido, entonces Jesús es glorificado. Jesús es glorificado. El mundo glorifica a Jesús a través de la unidad que Él vea en cada uno de nosotros. Jesús ora por una unidad que refleje el carácter de Dios. Y Pablo llama a una iglesia firme, valiente y cohesionada frente a la oposición. Por lo tanto, hermano querido, la unidad basada en la verdad, la unidad basada en la santificación, la unidad basada en la misión, es una evidencia de que Cristo vive y que gobierna a su iglesia. Qué bonito sería
Qué bonito es que nosotros reflejemos esta unidad, una unidad en la palabra de Dios, una unidad en la misión, una unidad en la santificación, una unidad visible que tanto los de adentro como los de afuera glorifiquemos todos juntos a Cristo Jesús. Interesante esto, hermano querido. La lección nos dice permanezcan unidos y para permanecer unidos necesitamos santificarnos en la verdad. Necesitamos tener una vida consagrada y coherente con el Evangelio. Necesitamos un mismo espíritu enfocado en la misión y necesitamos la fidelidad a Cristo Jesús por encima de cualquier interés personal. Permanezcan unidos, es el deseo de Pablo y es el deseo de Cristo Jesús y es mi deseo de que nosotros también permanezcamos unidos en Cristo Jesús. Vamos ya a la parte del jueves para ir concluyendo ya esta parte, el cual es una continuación y nos dice unidos y sin temor. Unidos y sin temor. Y aquí hay algunos textos que nos hablan acerca de la unidad. Nos hablan también de la lucha que se está viviendo por la fe en esta guerra espiritual, pero también nos habla de la intrepidez. ¿Qué es la intrepidez? Es la falta de temor. Y la lección nos dice que debemos estar unidos e intrépidos, sin temor, no tenerle temor a nadie. Hay una canción que dice, no te dé temor a hablar por Cristo. Hermano, no tengas miedo. No tengas temor, debemos de tener la seguridad, la certeza, todos juntos, de que en esta guerra espiritual no estamos solos. El Señor está con nosotros. Él lo expresó en su palabra. San Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo van a tener aflicción, van a tener guerra, van a tener esa lucha, pero confiad porque ya yo he vencido el mundo. Unidos y sin temor, hermano querido. El Salmo 23:4 nos dice, aunque andemos por el valle de la sombra de muerte, no tendré temor alguno, porque el Señor estará con nosotros. Alabado sea su nombre. Hermano querido, debemos de entender que en estos textos, tanto de Filipenses capítulo 1, los versos 23 hasta el 30, encontramos allí una unidad centrada en el Evangelio. Una unidad centrada en el Evangelio. Aquí el apóstol Pablo nos exhorta a estar firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Hermano querido, debemos estar unidos predicando la palabra de Dios. Que no sea solamente un grupito, que no sea solamente el director de obra misionera, que no sea solamente los ancianos, que no sea solamente los viejitos que le encantan predicar y los más jóvenes estamos rezagados siempre. No, todos unánimes juntos predicando el Evangelio de Cristo Jesús. Esta unidad, hermano querido, no es meramente algo organizacional, es algo espiritual, es algo doctrinal, está fundada en la verdad bíblica y especialmente en el Evangelio eterno de Cristo Jesús. Allí está fundada esta verdad, allí está conectada esta verdad, hermano querido. La unidad permite que la iglesia avance con claridad y además de esto con coherencia en su testimonio. Interesante. Pero nos habla aparte de la unidad y es de combatir unánimes por la fe. De combatir unánimes por la fe. En esta guerra debemos de estar dispuestos a luchar por la fe. Estar dispuestos a enfrentar, a llamar el pecado por su nombre, sin temor. Por lo tanto, la imagen es la de un esfuerzo colectivo, en conjunto, como un solo cuerpo, no de manera individual. Tú luchas por allá, yo lucho por aquí y cada quien por su lado. No. Aquí en estos textos de combatir unánimes por la fe se presenta esta imagen de un esfuerzo colectivo, como una sola persona, un solo cuerpo. Por lo tanto, hermano querido, para nosotros los cristianos, la fe del Evangelio incluye no solamente la justificación por la fe en Cristo Jesús, sino también la obediencia que brota por el amor. Yo soy
salvos por la fe. Ajá, pero ¿y una fe muerta? Una fe que no obra. No, 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 no. Es una fe que obra, que brota, impulsada por el amor. El llamado a guardar los mandamientos, hermano querido, a proclamar la esperanza de la segunda venida de Cristo Jesús. Esta no es una lucha carnal, hermano querido, esto es una lucha espiritual. Y por tal razón, esta lucha requiere cooperación de todos. Hay un refrán que dice, en la unión está la fuerza. Y un ejemplo claro de ello es la hormiguita. Ustedes ven la hormiguita que son, vamos a decir, insignificante, pero cuando encuentran algún trabajo pesado, algo que tienen que cargar, ustedes ven ese grupo de hormigas que van todas cargando y llevan esa carga toda junta. No, querido, en la unión está la fuerza. Por lo tanto, necesitamos cooperar los unos con los otros, estar unidos y permanecer fiel. Hermanos queridos, la fidelidad es importante en la unidad. En este compromiso, en esta lucha, debemos de permanecer fiel y tener un compromiso común. Un compromiso común. Que cada uno de nosotros estemos dispuestos, que estemos comprometidos con la misión. Que estemos comprometidos, dispuestos a combatir unánimes por la fe, dispuestos a enfrentar el frío, a enfrentar el calor, a enfrentar la nieve, a enfrentar la oposición, a enfrentar la vergüenza, que estemos comprometidos todos en común. Y esto significa combatir unánimes por la fe. Sin embargo, la intrepidez también frente a la oposición nos presenta a nosotros algo interesante. Y es que Pablo conecta aquí la unidad y la lucha conjunta con la ausencia de temor. Por eso dice el título de la lección de este día, unidos y sin temor. Y Pablo conecta aquí esta lucha con la ausencia de temor ante las adversidades, ante los adversarios. La intrepidez, hermano cristiano, hermano querido, esta falta de temor nace cuando cada creyente sabe que no está solo. Cuando cada creyente tiene esa certeza, esa seguridad de que Cristo está con nosotros. De ahí sale la falta de temor, de ahí sale la intrepidez, esa confianza. ¿Hay una lucha? Sí, hay una lucha. ¿Hay tentaciones? Sí, hay tentaciones. ¿Hay dificultades? Sí, hay dificultades. Pero, hermano querido, debemos estar seguros de que nosotros no estamos solos. Unidos y sin temor, avanzando firme hasta que Cristo venga. Que no importa lo que ocurra a la derecha o a la izquierda, no importa que los cielos se derrumben, que la tierra se destruya, permanecer firme hasta que Cristo venga. Con valentía, que se manifieste esta valentía en la verdad bíblica, hermano querido, confiando en que el sufrimiento por Cristo Jesús forma parte del privilegio de ser un discípulo de Cristo Jesús. Pablo estaba contento. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No me importa si estoy sufriendo, no me importa si estoy padeciendo. Yo me siento contento de formar parte de la vida de Cristo Jesús, tanto en la vida como en la muerte, de ser un discípulo de Cristo. Y nosotros, hermano querido, debemos estar confiados de que el sufrimiento de Cristo, escucha esto, forma parte del privilegio de ser un discípulo. El Señor dice en su palabra, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y al final de la carrera de Pablo, allí en Tesalonicenses, él dijo estas palabras maravillosas. He peleado la batalla, he acabado la carrera, por lo tanto me está guardada la corona de justicia, y no solamente a mí, sino a todos los que amen su venida. El sufrimiento, hermano querido, por Cristo Jesús es un privilegio para llegar a la Canaán celestial. Hermano querido, estos textos nos presentan a nosotros que la iglesia es intrépida, que la iglesia no tiene temor cuando está unida, cuando permanece unida, cuando lucha junta por la fe del Evangelio. Por lo tanto, esta triple relación fortalece el testimonio final de la iglesia.
una comunidad firme en la verdad, valiente en la misión y fiel a Cristo aún en medio de la oposición. Quiere el Señor, hermano querido, que cada uno de nosotros nos mantengamos firmes en este camino. Que no importa si tenemos que vivir o si tenemos que morir, que no importe nada de eso para nosotros. Que podamos decir, como dice Pablo allí en nuestro texto de memoria, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que el Señor nos bendiga durante esta semana y que nos ayude a cada día a escudriñar su palabra, a comprenderla, a compartirla con otros y también a vivirla. Sé que para mí, Víctor Ferreira, fue un placer maravilloso compartir con ustedes este resumen, que no fue tan resumen, pero fue un placer compartirlo con ustedes, este resumen de esta lección de esta semana. ¿Qué tal si oramos? Vamos a orar, a hablar con nuestro Dios. Padre bendito, gracias, porque nos permitiste a esta hora analizar esta lección de escuela sabática, donde hay tantas lecciones bonitas, importantes para nosotros, que debemos de aprender y también ponerla en práctica. Ayúdanos, oh Padre, a no enfocarnos en la condición actual que estamos viviendo, sino, oh Padre, a depositarnos en tus manos, a aceptar tu voluntad y a cumplirla en nuestra vida, sin importar las situaciones, sea que vivamos o que estemos muertos, pero a través de nuestra vida podamos glorificarte donde quiera que vayamos. Dirígenos durante esta semana a cada uno de los amigos que están con nosotros, bendícelos grandemente y ayúdanos a cada día a buscarte y también a adorarte en espíritu y en verdad. Quédate con nosotros en el resto de este día y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amigos queridos, gracias por estar con nosotros a esta hora maravillosa compartiendo la lección de escuela sabática, la palabra de Dios. Si el Señor lo permite, nosotros nos volveremos a encontrar en la próxima semana con la próxima lección que estoy seguro que también estará sumamente interesante. No te lo pierdas, compártela con otros. Y si aún no estás suscrito a este canal, te invito para que te suscribas, para que cada vez que subamos un video, tú te enteres y puedas compartir con nosotros. Que Dios te bendiga. Adorando con Ferreira, el alma se entrega. Jesús nos abraza, su luz nunca niega. En contacto con el cielo, llevamos la fe. En cada nota suave, su amor se ve.